Bueno, pues pueden sacar los paraguas a partir de las 6, 7 de la tarde, al menos eso es lo que prevé la EMET, que pueda caer lluvias débiles en la isla de Lanzarote y también en la isla de Fuerteventura. Hay una dana pasando sobre Canarias, pero sobre todo en las islas más orientales. Pero la noticia triste de ayer tarde fue sin duda esa muerte, ese accidente en una arrofera de Guatiza, yendo, digamos, para que todo el mundo entienda, en el cruce de Teseguite, entre Guatiza y Teseguite, ese accidente de un buggy donde caían dos personas, en concreto dos mujeres, una de 61 años y otra de 40, y fallecía la persona mayor del impacto que tuvo al caer a una altura de unos 15-20 metros hasta lo que es el barranco de esa rofera. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Tomás López, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Jorge, bien hallado. También está hoy por aquí Gloria Artiles. Buenas tardes, Gloria, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, pues bien. Gloria, me imagino que un poco cansada porque usted está dirigiendo los debates de esta casa, los debates electorales, ¿qué tal? Pues bien, es el segundo y todavía quedan 7. Sí, son un poco cansados porque tienes que estar pues bastante atenta, sobre todo a que las intervenciones haya representatividad, que cada uno haga uso de la palabra y bueno, pues sí, pero bueno, está muy bien porque también ayer fue precisamente, ahí estamos viendo, Gloria, sí. Ayer fue precisamente el primero de todo, ahí están los candidatos a la alcaldía de Aría, los principales candidatos a la alcaldía de Aría, ¿no? Efectivamente, bueno, en la alcaldía de Aría creo que se presentan 8 formaciones, lo que pasa que por el formato, claro, solamente puedes meter a 4, máximo 5, y ayer, bueno, pues participó la actual alcaldesa de Aría, Belia García, que es candidata de la PMH, también estaba Chachi Sinís, 2 mujeres y 2 hombres, por otro lado Víctor Robaina, de Coalición Canaria, y Alfredo Villalba, del Partido Socialista, quien fue un poco el que más animó, entre comillas, el debate, en el sentido de que fue quizás el más incisivo, ¿no?, de todos, pero bueno, en un tono pues bastante propositivo y que ninguno pues quiso quizá poner una palabra más alta que la otra, ¿no?, para hacer transmitir eso a los vecinos. Pues está bien. No le voy a preguntar a Tomás meterle en un compromiso si lo ha visto. No, porque yo estoy esperando que lo suban a internet. Digo porque estoy esperando que lo suban a internet. Porque es complicado, la gente, la verdad que, hombre, los municipios, los de Aría sí sé que lo ven, porque hay gente que nos ha llamado incluso, la gente le interesa sobre todo el debate en su municipio, ¿no? Sí, no, y de todas maneras yo creo que en ese sentido sí que las televisiones locales, las radios locales cumplen una función importante, porque uno que está acostumbrado muchas veces a conectar con medios estatales, pues no dan, no dan el sentir de lo que toca ahora, porque es que muchas veces se lee todo en clave estatal o se lee la política en clave estatal, cuando la gente lo que está esperando es a las propuestas concretas de su municipio, o así debería ser, a qué candidatos van por cada municipio, o cuando toca el cabildo o cuando toca el parlamento, y me parece que en ese sentido es importante este tipo de debates en las televisiones y medios locales. Efectivamente, sí. y bueno, y es verdad lo que dice Tomás, se tratan temas concretos de cada municipio y cada habitante sabe cuáles son sus problemas y ve si esos candidatos han dado en la tecla adecuada o no. Es la única manera. ¿Cuál podemos ver, Gloria? Hoy nos toca el municipio de Tinajo, donde, bueno, pues... Hombre, pues está interesante ahí, porque ahí está casi... Sí, bastante interesante porque... El amigo Suso Machín solo contra el resto, ¿no? Yo creo que es la oportunidad, porque es una contienda electoral donde todos van a salir a arrebatarle el trono de la alcaldía, que lo ha ostentado durante 22 años, que ha estado Jesús Machín, o sea, el candidato nacionalista, pues ahí ha revalidado prácticamente cada 4 años el apoyo de sus vecinos y, bueno, pues efectivamente todos los candidatos van a ir, lógicamente, estamos en democracia, a sacarle pues los colores en lo que ha hecho mal, y él pues tratará efectivamente de hablar de todo de lo que son sus logros. Tomás, yo creo que era el quinto mandato, ¿no?, que el que lleva Suso. Lleva la quinta legislatura, por hablar en términos coloquiales, en realidad es un mandato, y en este, si renueva, pues sería ya la sexta, empezaría la sexta. ¿Crees que esta va a ser la última? ¿Mayoría absoluta de Jesús Machín? No lo sé, la verdad es que no tengo bien palpado, porque esas cosas a veces hay que vivir y lo digo en serio, o sea, en el municipio, en las calles, de hablar más a menudo con más gente de Tinajo y no solamente con los 3 o 4 o 5 o 10
que uno se pueda relacionar, pero lo que sí pienso es que ese tipo de municipios, y especialmente Tinajo, quizás Tinajo el que más, los cambios políticos son complicados, porque se generan pues estructuras, ¿no?, en torno a las alcaldías, ¿no?, de conocimiento, de redes, bueno, en el caso además de Suso Machín, pues es un alcalde que se precia él mismo, ¿no?, de que cualquiera tiene su número de teléfono, de que te resuelve las cosas, y entonces, además con una estructura poblacional muy, digamos, muy permanente, es decir, no estamos hablando de una localidad turística en donde entra gente nueva, que no sabe, que vota otro, sino que todo el mundo se conoce, quiero decir, ¿no?, en típicos pueblos que casi todo el mundo se conoce. Me imagino que revalidar, o digamos, quitar a alguien que lleva tanto tiempo de la alcaldía debe ser complicado. Ahora, también todo tiene su desgaste, o sea, toda personalidad política tiene su desgaste. Me imagino que Jesús Machín también lo tendrá, y lo que tendrá que ver es eso, si la mayoría absoluta, que va a ganar seguro, pero absoluta, pues quizás ahí puede no estar tan claro, pero la verdad es que no lo tengo tan testado como para... Bueno, parece que los de la oposición creen que hay una oportunidad, pero siempre es verdad que todas las elecciones siempre dicen que hay una oportunidad de romper esa mayoría absoluta. De momento Jesús Machín lo ha conseguido repetirla. Y por cierto, yo tengo que agradecer sobre todo no solo a Jesús Machín, sino a los que son alcaldes. El juego democrático le hace que estén obligados a venir a los debates de este medio y de todos los medios que lo convoquen. Y en este caso me parece acertado que los candidatos, porque para Jesús Machín hubiera sido mejor no venir, posiblemente porque él... Sí, porque es complicado tener a cuatro de el centro de la diana. Pero ¿no? hay que reconocer la valentía de Jesús, como también la demostró también ayer, en este caso, la candidata de la PMH, ¿no? Claro, pero bueno, Evelia García. Jorge, es que es lo mínimo que se les puede pedir. Yo creo que, bueno, sí, se les puede agradecer. Claro Sí, que pero sí. digo porque cuando uno está en el poder parece que es superior al resto y parece que venir a un debate Sí. es perder, ¿no? Oiga, el juego democrático es el que la sociedad conozca cuáles son las propuestas de cada uno de ellos. Efectivamente. Y Sobre todo de los principales, ¿no? Porque ojalá pudiéramos meter aquí a todos, pero no nos cabe. No, y lo que decía antes es cierto, o sea, es decir, este tipo de debates que son de municipios más o menos pequeños, eso se lo ve todos los vecinos, ¿eh? Se concentran, lo miran, porque efectivamente es la única manera, la única oportunidad que tienen de ver a todos los candidatos y porque les interesa su ámbito y su sitio y sus vecinos y su localidad, es decir que... Y además también es una oportunidad muy buena para el resto, porque yo me estoy enterando de un montón de cosas que, por ejemplo, de Tinajo, porque no vivo ahí, o de Aria, pues no me enteraba. Y también es interesante, tienes ya como una visión de que también cada pueblo tiene sus propias especificidades y cada pueblo es diferente, ¿no? No me refiero solamente a las actuaciones que hay por hacer, sino lo que pide y la propia idiosincrasia de cada municipio, ¿no? Es muy interesante. Bueno, por cierto, que no sé si ustedes han dado una vuelta por Arrecife y por algunas zonas del interior, ya están colocadas las cartelerías. Es verdad que en este caso cada vez hay menos cartelería, Tomás. Y mucho me parece. Digo porque que quién mira eso. Pero bueno, pero pone... No, está bien porque sabemos que estamos claro, en periodo yo electoral. creo que, a ver, un mínimo hay que poner. Y yo creo que es un acierto poner grandes y pocas. Sí, porque sí. poner muchos carteles por rellenar eso nada más que ensucia el medio ambiente. Y bueno, Y recogerlos es un lío luego. Sí, No, y apenas se ve, porque a veces te cuestan algunos candidatos de algunas formaciones saber quién es, te tienes que acercar, quedan bastante deslucidos. Algunos por suerte no se ven. Es una broma. Pero sin lugar a dudas, desde luego. Además, Lanzarote siempre ha sido un poco exagerado, o en otros Sobre todo en la época del PIL. Y luego los que quedaron, pues quedaron con las mañas del PIL. No sé, cuando el PIL empezó a desaparecer, algunos se quedaron con las mañas del PIL y seguían, porque uno recorre otras ciudades. Y Lanzarote a mí me dio la impresión siempre, quizás porque no lo tenemos durante el resto del año, ¿no? O sea, de no tener ningún tipo de cartelería, y de repente cuando llegaban las elecciones a veces era exagerado, entre banderolas, banderines, carteles tal, container y demás. Yo creo que cada vez la gente mira menos, o sea, solamente se trata de una llamada de atención, de estamos aquí, somos un partido, bueno, que tiene capacidad pues, para poner una cartelería que cuesta su dinero, pero desde luego yo, por ejemplo, que trabajo con adolescentes, a veces hablamos de este tipo de cosas, porque también en una asignatura como la que doy yo de historia, pues se habla de la cartelería como herramienta histórica, o sea, los carteles fueron durante todo el siglo XX una fuente para conocernos, los carteles soviéticos, los carteles nazis, los carteles no, se estudia a través de ellos. Tenía una importancia y una y yo le pregunto a ellos simbología. que si ellos lo ven y no lo miran.
o sea, que no miran para los carteles, no, sí se dan cuenta de que llegan las elecciones, pero desde luego que en eso me imagino que los partidos también estarán trabajando, en buscar nuevas formas de comunicación, o sea, los pibes ahora lo que hacen es así, que es con TikTok darle a un nuevo, ¿no? Reel, que como le llaman ellos, a un nuevo TikTok, y entonces seguramente que yo ahí no estoy tanto en las redes sociales, pero me imagino que los partidos también tendrán que adaptarse si quieren llegar a ese otro público. Bueno, yo creo que sí se están adaptando, sí, porque de hecho a través de las redes sociales ya forma parte importante de la propaganda. Lo que pasa es que los partidos tienen que atender a todos los segmentos de la población y todavía hay personas mayores que ahí no se llega. En tu época, cuando estudiaste periodismo, Gloria, había una asignatura, creo que era la semiótica, que era donde se estudiaba precisamente la imagen de los carteles en general, no solo políticos, sino también de la publicidad. Y tenía que uno de los ejercicios era ver qué quería representar cada marca, o en este caso cada partido político. Hubo muy importante uno que fue el de Felipe González, que fue por el cambio, que ahora lo han repetido mucha gente, y que realmente en aquel momento provocó, ¿no? Fue un acierto completo, porque fue cuando se produjo precisamente el cambio de todo lo que venía detrás, que era un poco la transición con ya la modernidad que fue No sé Felipe si recuerdas González. también, no fue hace tanto, Albert Rivera, que fue muy También, sonada también, que cuando apareció estuvo desnudo y que además se produjo un cambio de 180 grados. Es decir, ahí, desde luego la imagen hoy día, y más hoy día, la imagen en que estamos viviendo en una sociedad donde poco se induce a la reflexión y a pensar, la imagen efectivamente entra por los ojos. Lo que estábamos hablando, yo sí esperaba, digo, bueno, el primer día vi unos cuantos carteles, digo, pero bueno, los irán poniendo según van pasando los días de campaña electoral, pero no los están poniendo. Y creo que, digo, a ver si nos vamos a acordar el domingo 28 que estamos en elecciones, porque realmente hay poco para lo que había en otra ocasión. Sí, yo creo que se está yendo hacia otro tipo de propaganda electoral. Por un lado tendrá sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Basarlo todo en la imagen y en el aspecto emocional, pues hace tomar decisiones que después no son las más convenientes. Por ejemplo, bueno, cada uno ha puesto su eslogan, ¿no?, de campaña, pero yo le hubiera recomendado, si yo hubiera sido el que llevara el partido de Jazz, hay un viejo candidato de Estados Unidos que creo que ganó unas elecciones, que puso "el futuro es ya", como diciendo que el futuro de ese pueblo era precisamente esa persona, ¿no? Y aquí lo hubieran tenido muy fácil. El futuro es Jazz, en Yaiza, digo, porque sí, como siempre... Lo que pasa es que el juego de palabras a veces también juega malas pasadas, porque muchas veces vienen los lemas precocinados de lemas generales, lemas estatales, ¿no? Y entonces pues yo he visto cosas curiosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, por una matanza mejor en Tenerife, ¿no? Por el municipio de La Matanza de Centeno, o la mejor de las matanzas, o rollos de eso. Y precisamente aquí de Lanzarote recuerdo que alguna vez también hicieron broma con tías, claro. Es que tías choca. Tías para todo, tías, tías no todo, sé qué, y entonces, pues claro. Y en algún programa de humor lo sacaron también. Efectivamente. Bueno, ahora volviendo ya, por desgracia, al accidente de ayer tarde en la rofera de Guatiza, o en la zona de Guatiza, una rofera muy conocida. Todos los que bajan o suben a Teseguite, bajan de Teseguite hacia Guatiza, o de Guatiza suben hacia Teseguite y El Mojón, pues ven esa rofera donde mucha gente se hacen fotos y tal, y de hecho alguna modelo internacional ha elegido ese lugar. Pues ahí estamos, el buggy que cayó. Yo tampoco termino de entender si estos buggies pueden transitar, por ejemplo, ¿eso es un espacio para ir en buggy? ¿Está permitido? Esa también es una pregunta mía. Yo creo que lo que hay, porque no hemos querido enterar un poco, lo que hay es una indefinición y hay un vacío legal, y es evidente que... Pero hay que regularlo. Que efectivamente... Es que una cosa es el tema de la seguridad, que lo estamos viendo aquí, ¿no? Que puede dar, pero más allá de la seguridad y de este hecho lamentable que es puntual, tenemos que, como isla, dotarnos de herramientas para saber por dónde van los vehículos y por dónde no, porque somos un territorio muy frágil, o sea, la aridez del propio paisaje de Lanzarote requiere, porque los ecosistemas aquí pues eso, son muy frágiles, o sea, mover aquí una piedra puede significar que te estás cargando a lo mejor el hábitat de un determinado endemismo que a su vez alimenta a otro, y a lo mejor estamos, yo la verdad a veces lo veo, eso pues claro, como va con buggy, les parece divertido, o sea, casi una experiencia casi no de contacto con la tierra, sino al contrario, como de casi adrenalínica, ¿no? Y yo a veces lo veo, no digo este caso, porque no conozco
trabajo a la empresa, pero a veces veo cosas que no me parece que tengamos que soportar en Lanzarote. Conductores normales, no son que estén adiestrados a conducir este tipo de vehículos, y por eso digo que no es tan fácil conducir estos vehículos. Es fácil porque normalmente van por carreteras de tierra y no pasa nada, pero evidentemente ahí fue posiblemente un despiste. Nosotros hemos ido, en este caso Guillermo Uruñuela se fue al lugar para ver lo que pudo pasar. Una mujer extranjera de 61 años de edad falleció la tarde de ayer en uno de los roferos que se ubica en esta zona, entre Guatiza y Teseguite, después de precipitarse con un buggy por uno de los laterales del mismo rofero a unos 20 metros de altura. La hija de la fallecida, de 45 años de edad, que también realizaba la excursión en el mismo vehículo, fue rescatada con vida, pero en estado crítico. Y la principal hipótesis que se baraja es la siguiente: el convoy de buggies accedió por esta vía que verán en imágenes, por esta cuesta que se sitúa en el rofero entre la carretera de Guatiza y El Mojón, y como también podrán comprobar es una vía, una carretera con muchísimos socavones. Al parecer en esta misma subida seguramente se excedió la velocidad, perdió el control por los socavones del buggy y finalmente acabó precipitándose por este barranco, por este rofero que verán a mis espaldas, de unos 20 metros aproximadamente. Rápidamente varias patrullas de la Guardia Civil, Policía Local de Teguise, 2 ambulancias y los bomberos acudieron al lugar de los hechos en una zona de difícil acceso. Y desde esa misma vía que acaban de ver, el buggy se precipitó al vacío, acabando en el fondo de esta rofera. La madre falleció en el acto y la hija tuvo que ser evacuada de urgencia al Molina Orosa de Arrecife en un rescate complejo, dada la orografía del lugar. El helicóptero estaba esperando, por si acaso, la gravedad, y el médico decidía si realmente iba al hospital o realmente se tenía que desplazar a Las Palmas directamente, ¿sabes? Entonces no daba tiempo y automáticamente se quedó en Lanzarote. Estaba la ambulancia allí y ya decidieron que tardaba casi lo mismo, porque el helicóptero tenía que también aterrizar al lado de lo que son los bomberos. Por eso se decidió, dada la gravedad, enviar a la herida directamente al hospital lanzaroteño, donde continúa en estado crítico en estos momentos. Por otro lado, Lanzarote Televisión se ha puesto en contacto con la empresa de Costa Teguise que gestiona estas excursiones para turistas y por el momento no han querido realizar ninguna declaración de unos hechos que continúa investigando la Guardia Civil. Bueno, ahora lo principal es que la persona que todavía sigue viva, en estado crítico en la UCI de al menos minutos antes de entrar aquí al programa, cuando son ya las 2:20, pues hasta hace media hora, una hora estaba todavía viva. Y las primeras 48 horas que estuve esta mañana escuchando son fundamentales, estarán esperando. Pero fíjate tú qué desgracia tan grande, porque además por visto cayó y los cuerpos salieron como a 10 metros del buggy. Imagínate el golpe, ¿no? Y qué desgracia que vengas a divertirte y a pasar un día de aventura, por así decirlo. A mí me da mucha pena. Y termines, pues en este caso, falleciendo, ¿no? Es decir, se te convierte la experiencia en algo, además totalmente que no te lo puedes esperar, ¿no? Pero yo creo que también aquí hay cierta imprudencia y que efectivamente todo esto hay que... Si hay una cierta definición o es una cosa alegal, por así decirlo, habrá que regularlo, evidentemente, porque esto es muy... Yo hago ciclismo de vez en cuando por la carretera de Guatiza, la alternativa a la carretera principal, Tomás, que tú conoces, ¿no? Y van por ahí muchos buggies, bueno, van los buggies precisamente para coger luego, hacia en dirección Teseguite, y se meten por ahí, por los caminos de tierra. Pero es evidente, yo aparte de eso, a nivel personal, considero, y mire que yo defiendo la libertad de empresa, y si no hay ninguna legislación que lo prohíba, pues difícilmente se va a poder prohibir, pero yo creo que estos son unos tipos de deportes que en una isla como Lanzarote no tienen cabida, es decir, no tienen cabida, no ya por la peligrosidad en sí misma, sino porque efectivamente no tenemos un territorio infinito, es un territorio que además muchos de esos buggies pasan por fincas, que no es que se metan en la finca, pero sí el polverío ese pues perjudica, ¿no? Y hombre, si eso lo hace una vez al año, como son los rallies, pues bueno, todavía tienen un pase, pero esto lo hacen prácticamente todos los días. A mí la verdad que ver esas imágenes, que veo que algunas son de Lanzarote, otras de Fuerteventura, o sea, no me gusta ver eso en Lanzarote, y no por una cosa de estética ni mucho menos, sino porque a poco que uno valore el paisaje de Lanzarote y en los ecosistemas de esta isla, sabe que son muy frágiles, que solamente eso, el movimiento de piedras, de tierra, etcétera, genera, y además porque me da la impresión, lo que decíamos antes, que tampoco la gente que va
va preparada, o sea, ni va para vivir una experiencia de conexión con la naturaleza, sino como poco menos como quien va a una atracción de feria, ¿no? Porque le parece que puede coger cierta velocidad, coger tierra, dar vueltas, dar algunos trompos, y yo sinceramente pues no quiero que la isla y que el territorio de esta isla se convierta en un parque de atracciones para la adrenalina. Pero mira, y además es que incluso las roceras, mucha gente de fuera piensa que son como monumentos naturales, o sea, no, de verdad, pero es bueno, las cosas que se leen por ahí... Es que es así, es así, y llega gente de fuera y dice, pero oye, eso lo ha hecho... No, eso es que se está sacando rofe de ahí, ¿sabes? No se lo creen, y les parece incluso hasta como que les da como más aventura, más... Mira tú lo que... De todas maneras, ahí, por ejemplo, después está otra rofera que yo siempre he dicho que se merece ser recuperada. No sé si ustedes la han visto, la que está en la montaña de Guatiza. No he ido, pero he visto fotografías en la montaña de Guatiza, no sé si es Guatify, ahora no quiero equivocarme, donde está la gasolinera. Sí, yo he estado detrás, en se ella. Sube por está detrás, medio escondida. Y bueno, y ahí yo siempre he dicho que eso, porque no sé si fue en la época de César Manrique, hace ya muchos años precisamente, que se ideó porque ahí se podía sacar como una especie de espacio pero hombre, adecuando toda la zona que está hecho. No, pero sí es verdad que tiene todas las condiciones para hacerse un espacio único para de una rofera sacar algo más bello, siempre y cuando se arregle, ¿no? Ahora hasta es peligroso muchas veces. Yo he ido en bicicleta, me he metido por ahí dentro y tal, y es hasta ciertamente peligroso a veces porque resbala. Hay que decir que eso son roferas, no son las roferas tipo montaña donde se coge el rofe. En este caso, era para sacar los famosos cantos que ustedes conocen, ¿no? Los cantos de rofe, con los que se hicieron miles de casas en la isla de Lanzarote en los años que no son naturales, sino que es una actividad extractiva, que la gente piensa que es que eso lo ha hecho la naturaleza. Yo creo que nos enfrentamos... Antes lo hacían a mano, y después se inventó la máquina específica, el Cabildo de Lanzarote, para poderlo hacer. También muchos de los centros turísticos tienen ese tipo de bloque de rofe. Que digo que como isla turística que somos nos enfrentamos a un fenómeno nuevo en los últimos años, que es que determinados espacios que eran prácticamente desconocidos para la inmensa mayoría, incluso de la gente local, o que lo conocían muy pocas personas y que iban allí, que te lo enseñaban, ahora pues simplemente por la vistosidad de determinadas fotografías, porque es la fotografía muchas veces, y pongo por ejemplo el caso de esa barranquera, pues una barranquera, lo que hay que le llaman las grietas, o sea que está, si tú miras el mapa en Google Maps de Lanzarote, parece que es más importante que Arrecife y que cualquier otra cosa, que es esto que queda por ahí por Montaña Blanca, ¿sabes? Que es una barranquera, o sea, simplemente porque por ahí ha corrido agua toda la vida cuando llueve y entonces forma una forma medio sinuosa que en la foto parece que está pues, en el Gran Cañón del Colorado si haces el enfoque, ¿no? Y entonces, claro, eso ha pasado de ser absolutamente desconocido a que a la gente, a base de subir fotografías a redes sociales con esa ubicación y geolocalizado, un montón de gente. Entonces, como isla tenemos que también tener una estrategia, como digo los charcones en verano se convierten en una cosa inviable ya, porque como no hay ningún sitio donde te diga aquí tienes que parar o aquí te tienes que bajar o de aquí para adelante no se sigue, pues entran los coches hasta donde le da la gana, van por caminos de tierra, otras veces van por el medio del hableo o de zonas que además es zona de especial protección para las aves. Entonces esto no puede ser. O sea, Lanzarote tiene que darse cuenta de que nos llegan 3 millones de turistas todos los años y que cogemos el toro por los cuernos de decir hasta aquí se llega, este es el aparcamiento, lo otro lo están dando o hay un transporte o se nos va de las manos. Cualquier espacio ya turistificable. El plan insular, no puede por ser. ejemplo, me han comentado, no sé si 100% puede hacerlo, pero creo que sí, que podría prohibir, por ejemplo, ciertas actividades, y una de ellas que podría prohibir, por ejemplo, es la de los buggy. Podría prohibirlo. Por ejemplo, los charcones. Oiga, usted llegue hasta donde hay un espacio habilitado para aparcar. El resto no puede ser. O sea, es que de verdad vayan en el mes de agosto. Antes iba, porque yo recuerdo cuando era un poco más pequeño, que iba un coche, 2 coches, te encontrabas en todo ese cantil. Y turistas muy poco. Y turistas muy poco, 2 coches de gente local, con su furgoneta más o menos adaptada, que llegaban allí. Pero lo que no podemos convertir pero esto ha sido por las redes sociales. Claro, redes sociales, pero a esa realidad hay que enfrentarse. No podemos seguir pasando los años. O habilitar espacios muy cerrados, muy específicos, que además incluso ahuyentarían el uso de este tipo de actividades, porque esta gente lo que precisamente quiere es ir por cualquier sitio, agreste. Sin embargo, si te lo ponen en un sitio donde está como muy restringido, ad hoc para eso, pues seguramente mucha gente dejaría de hacerlo, ¿no? Bueno, y hablando de muerte y de fallecimiento, pues ayer fallecía en Barcelona el que fue uno de los primeros policías nacionales de la isla de Lanzarote,
Bernardo Luis, él no le gustaba mucho que le llamaran Bernardo, pero creo que se llama Bernardo Luis Padrón González, más conocido como el Chicha. Era un policía nacional, de los primeros, insisto, yo creo que ingresó en 1980, creo que empezó en la comisaría que estaba junto a lo que era la estación de Tesaco, el edificio de los Jordán, para que lo entendamos, y luego ya pasó a la comisaría que estuvo muchos años en la avenida Col, y bueno, y ahí lo vemos porque también fue amigo de esta casa, ahí lo vemos con César Manrique en uno de los aniversarios, precisamente una foto que nos facilitó Salvador García Boro, el director del Biosfera Televisión, y ahí pues se ve conmigo y está César con precisamente el del bigote, es precisamente Padrón. Mañana el jueves llegará el cuerpo desde Barcelona a la isla de Lanzarote, donde sus familiares pues le dan sepultura y la Policía Nacional le va a hacer un acompañamiento oficial desde el aeropuerto hasta el tanatorio, hasta el velatorio, donde luego será enterrado. Desde aquí darle el sentido pésame a toda su familia y también a muchos de los policías nacionales que todavía, muchos de ellos pues conocieron, porque él se jubiló hace, creo que fue en 2015, es decir, hace unos 8 años. Salvador Hernández, creo que... ¿Hernández no dije? No, dijiste Salvador García. Ah, no, Salvador García es otro, pero era periodista y también político del PSOE. No, Salvador Hernández... sí, que ahora estaba viendo esa foto. Que vamos, parece un niño. Y tú también. No, pero con César. Pero, aquellos tiempos, en aquellos tiempos. Donde el periodismo. La verdad es pues que era... a César siempre nosotros le hemos agradecido porque César era un hombre, aparte de vitalista, sí. Siempre que Lancelot le llamaba para cualquier cosa, siempre la verdad que siempre acudía y fue a varios fue al primer aniversario, uno que se celebró en Yaiza, en La Era. Y después, posteriormente, este era en Playa Blanca, en el primer centro comercial de Playa Blanca, que si no recuerdo mal, porque estoy hablando, esto puede tener, no me estoy equivocando, pero no por sé. lo menos 30, 31 años pueden tener esta fotografía. 30 mínimo, porque César murió hace de 31, 31, exacto. Sí, yo exacto, creo que pueden 31. tener incluso alguno más. Alguno más, pues puede tener hasta 32 años, puede tener. Bueno, pues de aquí darle el sentido pésame a toda la familia de Padrón, que era como lo conocíamos mucho, y también el Chicha. Hablando ya más también de política y de problemas que tiene la isla, Coalición Canaria se ha reunido con representantes, en este caso de San Bartolomé, creo, para hablar del tema del soterramiento, famoso la carretera del soterramiento, todavía se pone en escena bueno, en San Bartolomé hay gente que no entiende muy bien ese cambio, pero realmente creo que Osvaldo Betancourt, que es el candidato de Coalición Canaria al Cabildo, se ha pronunciado junto con el compañero de Coalición Canaria en San Bartolomé a favor de que se haga el soterramiento y no la LZ5, la nueva carretera. Primero agradecer la reunión porque denota participación ciudadana, que es lo que ha faltado en esta legislatura. A nadie se le esconde que Playa Honda es el pulmón industrial de San Bartolomé y es uno de los pulmones industriales de Lanzarote, donde se genera empleo, donde se genera riqueza y donde efectivamente las instituciones tenemos que estar aplicando políticas para mejorar no solo este tipo de nicho de mercado, sino mejorar el confort de los vecinos. En esto se trata esta reunión, de escuchar primero para después proyectar y decirle a la ciudadanía de Playa Honda y a la red empresarial de Playa Honda que el Cabildo Insular de Lanzarote tiene que estar velando porque las infraestructuras se inviertan para no solo subir la calidad de vida de los vecinos, sino también para que el posicionamiento del mercado sea estable. Bueno, Tomás, pues ha entrado sin duda el soterramiento, ya llevaba tiempo en campaña, en este caso, evidentemente los partidos que están en contra de esa iniciativa que el Cabildo apoya y ahora también, de último, el Ayuntamiento de San Bartolomé, la carretera alternativa, porque según ellos los técnicos consideran que es mejor que el soterramiento. Sí, yo pienso que es dentro de lo que son los asuntos municipales e insulares, quizás de las chinas en el zapato que pueda tener ahora mismo el Partido Socialista, especialmente en San Bartolomé, porque es verdad que San Bartolomé no solo está en la legislatura, sino también la anterior, solamente por el simple funcionamiento normal del ayuntamiento, cosa que hace unas décadas era casi impensable, ¿no? San Bartolomé era un municipio pues muy dado a los cambios de gobierno, a la inestabilidad, a los problemas, pues ahora ha llegado un momento pues de tranquilidad y que la gente parecía
¿no? Pues, o parece que está satisfecha con lo básico, que es que han pillado las calles, en fin, yo que vivo en Playa Honda, pues no veo un municipio tampoco que tú digas, pero las cosas básicas están, funcionan, está, ¿no? Pero es verdad que con este asunto, pues hay ahí una espita en la que se puede, digamos, también la oposición, pues hacer su campaña política, porque por varias razones. En primer lugar, porque para Playa Honda como localidad, el no soterramiento supone que la carretera se va a mantener. Es decir, la carretera que está ahora, una carretera en superficie, se va a mantener y por lo tanto esa promesa que era por la parte municipal, ¿no? De tejer la zona comercial con la zona urbana o con la zona donde vive la gente e incluso generar espacios más amables, etcétera, se complica mucho porque es que, pues, a mí que no me digan cómo va a ser amable si la mayoría de la gente que sale de Arrecife va a poder seguir saliendo desde aquí, o sea, desde, digamos, del reducto, desde la zona del Cabildo, y por lo tanto va a seguir circulando miles de coches todos los días. O sea, cómo paso yo, cómo va la guagua, cómo va la bicicleta con ese tráfico, con esa densidad de tráfico, ¿no? Y luego está, ya a lo mejor eso incluso más en el ámbito insular, el asunto medioambiental, ¿no? Que se defienda una opción que supone, pues, consumir terreno que hasta ahora era de uso agrícola o que era terreno, pues, rústico. Incluso protegido por el paso dejable, y que eso, pues, no casa sobre todo con el discurso que tradicionalmente quiere vender el Partido Socialista, de ni un centímetro más de territorio, no consumir más, y además porque tampoco se ha explicado del todo, me da la impresión por parte de la Administración Canaria, que es quien le toca hacer la obra, el por qué no hay otra alternativa que esta que se nos plantea ahora. Es verdad que Podemos oficialmente no ha hecho campaña en contra del PSOE con este asunto. Podemos oficialmente, solamente hay algunas personas de Podemos que han, bueno, dicho que se equivoca el Partido Socialista, pero los dos representantes de Podemos en el Cabildo no han dicho ni pío sobre este tema. Esto le está perjudicando a la imagen de Podemos porque evidentemente lo unen, y por eso yo creo que Podemos va a tener dificultades para tener presencia en el Cabildo de la Nota, no solo por este asunto, sino por otro, precisamente porque no han querido marcar una diferencia que desde las bases posiblemente no lo entienden, ¿no? Yo creo que Podemos ha caído en una trampa, que es que el Partido Socialista se los ha comido por las patas, como bien dice. Han quedado en esa trampa. Yo creo que también, bueno, ha habido cierta inexperiencia política, a lo mejor ante un Partido Socialista que pues tiene muchísimo más el diente más, lo hinca mejor. Yo creo que ahí ellos no han sabido, y sobre todo pues que sí que han dado la espalda a un electorado, ¿no? Que en este sentido tenía que ser una bandera. Efectivamente, vamos, en ningún momento Podemos, ni siquiera el Partido Socialista, abanderando como siempre o queriéndose atribuir la bandera ecologista, hubiera apostado por la otra carretera. Vamos, eso es evidente, por mucho que ahora intenten decirlo. Lo que no se entiende también es que yo creo que ellos pensaban que este tema no iba a saltar a la palestra de la actualidad informativa, pensaban a lo mejor meterlo de alguna manera que no se iba a ver, pero sí saltó también fundamentalmente por esta gente, estos ecologistas, estos pequeños sectores que efectivamente no pertenecen a lo mejor a ningún partido y que son los que verdaderamente están defendiendo eso. Y no se ha entendido el cambio, no se ha entendido ni por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé, no se ha entendido porque, entre otras cosas, no se está explicando y no se sabe exactamente cuáles son las diferentes opciones. Yo creo que ahí para mí es el error del Partido Socialista, porque en el fondo tienen como tú insinuaste, ellos dicen, vamos a ver si pasa esto lo más desapercibido posible, este asunto, pero no ha sido así. No ha sido así. Entonces, no sé si es que no es, porque yo lo digo, yo no soy, en este caso a lo mejor Tomás no coincide conmigo, ¿no? Yo creo que si Arrecife Lanzarote necesita carretera, porque ahora mismo estamos en una situación, no digo para que crezca más, sino para que estemos mejor y más seguridad ahora mismo en la isla, ¿no? Y a lo mejor hay que hacer una nueva carretera, y si hay que hacerla, pues habrá que hacerla. Pero yo lo que echo de menos es la falta de información, sinceramente, porque no puedo decir que es la acertada, no lo puedo decir, y me gustaría, porque a mí me gusta ser muy es que objetivo. No podemos valorarlo, no podemos opinar. Porque no han venido a explicarlo, porque creo que han hecho una evaluación y creo que le hacen daño aunque lo explicaran. Sí, y en el análisis que hacían sobre el papel de Podemos, es que la verdad que, pero no solo en este asunto, en general en la legislatura ha sido complicado, ¿no? Porque no entran en el primer gobierno, o sea, sí, entran un poco como ¿no? Sí, como de segundo plato, que es esto que se dice a veces, ¿no? Como de segundo plato, después además de un pacto entre el Partido Popular y Partido Socialista. Y luego, al final,
en la actuación, yo no sé, o sea, las personas que han dirigido o que han estado como consejeros en Podemos no son los que se presentan ahora, no sabe uno muy bien si la postura, o sea, cómo No se ha sabe. resuelto eso, cómo si es que los que están ahora siguen estando en Podemos o no están, o han llegado a un acuerdo de, bueno, hacemos un relevo y aquí nadie habla mucho, pero tampoco hablamos de su acción de gobierno, no lo sé, o sea, y luego, al final, quizás la consejera, que era la no electa, que más podía representar los ideales de Podemos realmente, que era más combativa y más, ¿no?, en el asunto medioambiental y tal, que fue Elena Solís, fue, ¿no?, la gran actuación política de este último tramo de legislatura, o de esta, es la eliminación. Yo creo que es la única consejera que ha sido expulsada, no por asuntos de fin de pactos, digamos, sino que realmente su acción política, que era la de la defensa del medio ambiente, quizás más exhaustiva, es lo que se ha penalizado en esta legislatura. De hecho, claro, ella precisamente, perdona, entonces, claro, es muy Gloria, complicado para un votante. Ella precisamente, Elena entender Solís, eso. que era consejera de Medio Ambiente no electa, en este caso jugó un papel muy incómodo Totalmente. para los propios dos consejeros que estaban, porque marcaban radicalmente la diferencia de ser una persona que defendía los ideales de Podemos, que estarán más o menos equivocados según cada uno, pero en cualquier caso defendía esos ideales. Y precisamente en ese tema, en el soterramiento, ella insistió contra el criterio de Dolores Corujo de tratarlo en lo que parece que es el órgano que todo el mundo para el tema medioambiental, que era la reserva de la biosfera. Y siempre Dolores Corujo nunca quiso llevar este asunto, Pero porque ahí, era un asunto sí. que el Cabildo veía que le iba a quemar, que no le iba a... Porque era muy difícil, como tú antes bien decías, justificar, digamos, ese discurso que hasta ahora había vendido precisamente el Partido Socialista con el consumo de nuevo territorio, pero sobre todo de zonas protegidas, ¿no? Y después otra cuestión quizá un poquito más de fondo, ¿no?, que pasa quizá a cualquier persona, nos podría pasar cuando entramos en política. Pero es cierto que Elena Solís por lo menos dio la cara e hizo gala de ser una persona que llevaba a cabo o que trataba de llevar a cabo los ideales por los cuales tenía una serie de votantes detrás, ¿no?, Podemos. Lo intentó hasta el final, es verdad, podemos estar de acuerdo con ella o no, pero desde luego merece todo el respeto que una persona cuando llega trate de llevar por y lo de menos tenía representar. coherencia. Ahora Coherencia bien, con lo que ella... ¿qué es lo que ha pasado también con los consejeros en este caso? Llegas al Cabildo y, pues como somos los seres humanos, tienes un sueldo y te ves con poder. Y todo aquello que tú estabas comentando antes, cuando tú entraste, porque había que acabar con la casta política, pues resulta que te conviertes en casta. Y eso es muy complicado después de defender, sino simplemente dejar que termine la legislatura, terminamos lo mejor posible y ya veremos si después aparecen en algún cargo de asesores o algo de eso que es. Bueno. Y ese Sobre tipo de todo cosas... en el pádel, pues, aquello que jugamos al pádel, está la zona de confort. Y la zona de confort... pero es que la zona de confort la tienen los de izquierda y los de derecha. la tienen ¿sabes? todos. Ese es el problema, que todos los políticos cuando gobiernan acusamos al hay otro, una zona de confort que no todos. quieren Pero perder, hay ¿no? unos que indican solamente la zona de confort del otro, pero la suya propia no la pueden ver. Y yo creo que ahora Podemos tiene indefinición. No se sabe dónde están, no se sabe. ¿Qué va a proponer Podemos? Va a proponer... Sobre todo en Lanzarote en lo tiene Lanzarote, muy de todas maneras, complicado, también a nivel muy nacional complicado, también ¿no? está Es bajando porque... una pena porque, en fin, una pena porque yo creo que era... En fin, hay gente que apoyan este tipo de partidos y por lo tanto deberían tener por lo menos una representación institucional. Bueno, de hecho lo tuvieron. Y de la gran hecho, incógnita es dónde van a ir aquí esos votos. Si pero van a ir a ahora Lanzarote en pie, que creo que pueda recogerlos pero también. en ese sentido el PSOE le ha comido la tostada, por lo menos la mitad de los votos, no la mitad de los votos, porque tampoco sería la mitad. Mucha gente no va siquiera ni a votar, a ni uno ni a otro. Claro, yo creo que el gran problema, sobre todo para la izquierda, está en eso, en la cantidad de gente que puede sentirse decepcionada porque tampoco es que el Partido Socialista vaya a resolverlo, porque ese voto, sobre todo ese voto consciente, o sea, no es un voto de ola, es un voto realmente ideologizado, o sea, el más ideologizado de todo. Posiblemente el voto fiel a partidos que están a la izquierda del Partido Socialista es un voto muy ideologizado, y por ideologizado precisamente es un voto muy consciente y un voto bastante informado, es decir, que no lo hace por la marca, que no lo hace porque lo ha hecho siempre, porque además esa marca es relativamente nueva. ¿Y dónde puede ir ahora ese voto, Tomás? Y yo creo que... Hombre, se reparte, hay opciones. Exactamente. Una parte la mantendrá Podemos, otra parte puede ir a Drago Canarias,
que era una decisión pero claro, está tan precisamente en Canarias. escindido que la ley, o sea, que la propia lógica electoral... Y luego está el de les va Leticia Padilla, Claro, que para nosotros, para Lanzarote, posiblemente es el más que ha representado el modelo de Podemos. Y que no hay que olvidar que el candidato al Cabildo es una persona del personal muy querida por la gente del Cabildo, es decir, yo lo conozco personalmente por el tiempo que estuve allí, y es una persona muy querida, fíjate, pero es una persona amable, es decir... Sí, pero hay una cosa y ya con eso termino, Sí. que es que hay un 5% que hay que rebasar. Y entonces, si Va a ser tú, un- Ahí está. claro, o sea, es que Se va a si tienes una bolsa de votos, que son de los votantes, esto que digo, conscientes de la izquierda, a uno los tienes decepcionados y a lo mejor se quedan en la casa, otros se van a Podemos, otros se van a Drago, otros se van a Lanzarote en pie, veremos, pero complicado es. Y con la ley DON se pierden realmente Bueno, es que todos el esos... problema de la izquierda histórico ha sido siempre la división. Yo recuerdo en Canarias cuando empecé a trabajar en el periodismo, pero ya en la universidad, la No, cantidad aquello era- de partidos de iban saliendo. izquierda y nacionalistas de izquierda Se disgrega el voto y se pierde increíble que muchos existían en votantes. Canarias. Vamos ahora con nuestro invitado, vamos a hablar del sur y también en este caso del Cabildo. Bueno, pues está aquí el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, de UPI. Buenas tardes, Óscar, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, También gracias. candidato a la reelección y también candidato, en este caso, para encabezar la lista de Nueva Canaria como independiente. ¿Tengo entendido o no? Como independiente de... Bueno, ¿O dentro ya de lo está que es en Nueva la... Canaria en... No, o sea, integrar no nos hemos integrado, No, siempre la digo, independencia de Nueva sí se Canaria en el mantiene a nivel local, de hecho no entramos en la coalición, sí apoyamos en esa alianza de colaboración, pero siempre manteniendo la independencia local y ya luego, bueno, a nivel Sí, insular, pues sí... es decir, tú te presentas por Nueva Canaria a nivel del Cabildo, para entenderlo, pero no eres de Nueva Canaria, también para que todo el mundo sepa la diferencia. Bueno, Óscar, ¿cómo está siendo estos primeros días de campaña? Bueno, pues yo creo que intensos que ya venía de atrás, ¿no? La precampaña, pues ya estábamos prácticamente en pleno apogeo. Sí es verdad que ahora, pues bueno, cartelería, instalaciones de lo que es la propaganda y bueno, pues ya también preparando pues, lo que son los sobres, ¿no? Y para empezar el puerta a puerta, así que bastante intenso. Tenemos reuniones, compaginar la parte de la gente Como municipal. yo me imagino que estás hablando con todos los vecinos que puede, ¿cómo estás viendo las sensaciones de la gente? Hombre, yo creo que son buenas, pese a que este año parecen distintas, ¿no? Está como la cosa demasiado tranquila, diría yo. Pero cuando ya hablas, pues las sensaciones son buenas. Entonces, pues, bueno, que hay que continuar, que se ha hecho un gran trabajo, que el municipio ha cambiado, que ha habido unos cambios. La gente que lleva aquí pues, más de 6, 10 años viviendo en el municipio pues, lo ha visto, ¿no? Ha visto el cambio y demás. Y que bueno, había un modelo de gestión que quedan cosas por hacer, por supuesto que quedan cosas por hacer, pero que sí que se han sentado unos cimientos de un desarrollo pues, ordenado, con inversiones, y que se ha trabajado realmente a un nivel transversal en todos los ámbitos, ¿no? Cultura, deporte... Precisamente en el vídeo que yo vi, que por cierto bastante bien conseguido, precisamente lo que trata de transmitir un poco es lo que yo leo, no sé si usted lo lee así o los que ustedes no se han tenido oportunidad de verlo, lo que trata de transmitir es unidad, equipo, ¿no? Efectivamente, siempre es trabajo de equipo, ¿no? Al final todos... pues dentro de sus áreas han hecho su trabajo y al final pues bueno, es un conglomerado, ¿no? Nos complementamos unos con otros y la idea del vídeo es un poco reflejar lo que se ha hecho y dar esa oportunidad de continuar, ¿no? De continuar caminando juntos, nunca mejor dicho, también con el municipio para adelante, ¿no? Tomás. Leía el otro día que, buenas tardes, alcalde, Buenas tardes, que una organización de ámbito municipal, que Primero Teguise, creo que es el nombre, Primero Teguise. Sí, hay uno que O llama sea, Primero el Teguise. que ha formado, o que bueno, el rostro más visible es miembro del Partido Del PP. Popular, Jonás Álvarez. Apoyaba al Cabildo su candidatura y la candidatura de Nueva Canarias también al Parlamento de Canarias, pero luego hay un candidato de Nueva Canarias en Teguise. No sé cómo se ha gestionado esto, si es que es una gestión personal que usted ha hecho, si es a nivel partido, cómo se tejen esas alianzas y también a lo mejor para que de futuro, antes estábamos hablando del fraccionamiento del voto, y pues también en el ámbito del municipalismo, ámbito insular y nacionalismo, pues también se ve ese fraccionamiento que a lo mejor podrían haberlo hablado, ¿no? 2 meses antes y a lo mejor haber presentado una candidatura única.
Sí, vamos a ver, ahí había un trabajo de ambas partes, ¿no? Tanto del partido de Nueva Canarias como mía como candidato. Pues bueno, hemos tenido las conversaciones con Jonás y bueno, pidiendo ese posible apoyo, pese a que ya digo, hay dos formaciones, va Teguise primero y también va Nueva Canarias, en este caso Teguise, pero sí que bueno, la intención es unificar ese voto, ese apoyo para ya un nivel insular o regional. Precisamente las fracciones, los fraccionamientos de votos, pues normalmente pueden perjudicar, ¿no? O se suele disgregar, y ahí lo que queremos es, ya que tal vez se tendría que haber pues llegado a esos acuerdos o haberlo hecho un poco antes o con bastante antelación, y si hubiese hecho algo conjunta, pero sí es verdad que a la vez que ya estaban los comités formados y pues bueno, él creó su partido y Nueva Canarias también presentó su plancha, pues bueno, la idea es tener ese apoyo a nivel más insular regional y unificar ese voto precisamente para pues bueno, pues tener esa fuerza y a final de cuentas pues también desde un cabildo o un parlamento ayudar también desde luego a Teguise y si finalmente que así será, tengan su representación ambas formaciones, pues tener esa colaboración con ellos con problemas que pueden haber ahí y que podamos ayudar desde un cabildo a un parlamento. Gloria. Bueno, al final se trata de sumar, ¿no? De sumar de todos los sitios donde se pueda recoger. No lo digo tanto por usted, pero sí me choca que precisamente el candidato que estuvo presente por el Partido Popular en Teguise pida el voto para una formación nacionalista y se supone que progresista. La verdad es que muchas veces, eso no lo digo por usted, pero sí, francamente sí me sorprende, aunque yo entiendo que Nueva Canarias busque de todos los sitios para poder sumar en ese proyecto. Le entendí, y usted me corrige si no es así, que una de las líneas rojas, o no de las líneas rojas, sino de los principales líneas de actuación, si llega al Cabildo, es precisamente el concierto social. Entonces, en este sentido, ¿qué ocurriría, por ejemplo, con qué tendría usted pensado si usted accede o tiene oportunidad de gobernar en el Cabildo, con el tema de AFA, que precisamente se le ha dado a una empresa privada? Vamos a ver, yo creo que en cuanto al concierto social, creo que es el marco... Me están diciendo de realización por aquello de... No, que si puedes subirte a la silla porque... Estoy un poquito bajo. Está un poquito bajo y no te conviene en estos momentos. No, es broma, es broma. Es verdad que me notaba un poquito bajo, las cosas como son. No sé si así está bien. Ahora está mejor, ¿no? Así me sentía yo antes, me parece que estaba... Sí, es que tú estabas tan bien que casi no apareces. Pero bueno, como iba diciendo, yo creo que el concepto social es el marco jurídico que precisamente pudiera haber resuelto pues el problema que había o que se detectó en esta legislatura, porque es verdad que, lo digo por propia experiencia, ya no digo en servicios más de ámbito social o de bienestar social, pero en obras, en otros servicios que hemos sacado, al final vienen empresas, no porque sean de fuera, sino que vienen empresas que se presentan a todo, amplían sus epígrafes y demás, pero no tienen tal vez la solvencia técnica o la calidad que merece ese tipo de servicios y bueno, hacen las bajas y demás y creo que ya está teniendo problemas por lo que un poco nos contaban esa adjudicación. Sí es verdad que creo que son 2 años, más no sé si luego las prórrogas pertinentes, pero sí que lo primero en ese tipo de servicios es llevar un control, lo lleve una empresa o lo lleve una ONG o una asociación, que llevar una supervisión de que el servicio se presta bien. Yo creo que por la experiencia que pueden tener pues estas asociaciones, estas ONG, que además suelen trabajar familiares de las personas que están ahí, creo que quién mejor que para llevar un servicio, para cumplir con la calidad, con los cánones de calidad, con esa sensibilidad que se merece. Ellos son los primeros que van a estar viendo esos estándares de calidad, son familiares. Van a estar, y creo que por ahí, ya digo, por supuesto tendrán que presentar sus ofertas, tendrán que presentar, demostrar que tienen esa posibilidad, esa solvencia técnica, y yo creo que con los años de experiencia que tienen... ¿Y por qué el Cabildo? Y porque llama la atención que un partido como el socialista, que vamos, se le presupone, ¿no?, que sería más partidario de acudir siempre a que se gestionen los servicios a través de las ONG, de la gente que está más cerca del problema, cree que ha optado por esto, por dárselo a una empresa privada y gestionar eso de manera privada? La verdad que a mí también me sorprende, y sobre todo me sorprende que incluso no hayan atendido a los representantes de esas asociaciones. Yo he tenido la oportunidad de ir con Daisy Villalba y con Johnny Caraballo a visitarlo. En esta semana también iremos al cribo. Y sí me sorprende, yo les decía, ¿por qué no las atienden? Porque no sé, cuando uno viene de una alcaldía, pues al final de cuentas, a mí me gusta por lo menos escuchar ambas partes y luego decide. La decisión es, puede ser respetable o no, compartido o no, pero bueno, pero sí conocer... No, ni se puede criminalizar a las empresas del sector que existen en España, porque ellos también lo harán lo mejor posible.
Pero sí me choca, a mí me choca, y te lo digo con objetividad, me choca que el Cabildo de Lanzarote, sobre todo que hayan optado por la opción que era más complicada para ellos, incluso para explicárselo a la gente, ¿no? Me extraña, porque sabiendo cómo estaba la situación, no sé, coincido con lo que tú dices. Es extraño por eso, porque además el ámbito social se entiende que es una de sus banderas, ¿no? Sí. Entonces digo que intentarán, por supuesto, que el servicio se preste lo mejor posible y demás, y cumplir con la legalidad, pero la propia ley de contrato, aunque no abordes el concierto social, está la forma de hacer lo que son los contratos más específicos, ¿no? O sea, te permite, creo que ciertas maniobras, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final de cuentas ese tercer sector, como los denominamos... Si por casualidad, porque usted cuando se presenta, y lo he escuchado aquí en alguna ocasión, es que usted lo que quiere es intervenir de manera pacífica, pero intentar resolver el problema. ¿Este sería uno? Sí, hombre, por supuesto, este sería uno de ellos, y desde luego sí que será uno de los pilares principales de cualquier tipo de negociación, si se da el caso, es que se respete ese concierto social, porque creo que hay que unificar ese tercer sector, esas ONGs, con la administración pública, porque al final también las posibles deficiencias de personal, de lo que haya, lo puede complementar esas asociaciones, ¿no? Óscar, usted siempre, perdona un momento nada más y ahora les dejo, porque le vi un comunicado al segundo suyo sobre el Golfo, ¿no? Criticando un poco que el Cabildo, todo el mundo poniendo excusas, pero la verdad es que ha pasado ya casi 2 años, pueden ser, o 2 años, ¿no? Y la carretera del Golfo sigue cortada. En este caso, algunos dicen, bueno, ahora Óscar lo hace y manda al segundo un poco para que esos rumores de que hay acuerdo con Dolores Corujo y con el PSOE, pues para que vean que no, que usted quiere marcar la diferencia, sobre todo como alcalde de Yaiz. No, vamos a ver, por supuesto, el que yo no me suba encima de una mesa o pegue 4 gritos no quiere decir que yo no reclame lo que es necesario para mi municipio. Como alguno ha comentado, que parece que no soy reivindicativo, yo creo que tengo mi estilo, no soy tan dicharachero, no soy tan impulsivo, teatral, a lo mejor también. Pero sí que reclamo y sí que lo he hecho, igual que el saneamiento del Golfo, lo he tenido que hacer cuando lo he tenido que hacer, si me han preguntado lo he dicho. Desde luego llevamos años esperando, se ha pasado prórrogas, hemos tenido proyectos que no hemos podido ejecutar y que ahora mismo están desfasados porque esperábamos ese saneamiento. Con los hervideros igual, y lo hemos pedido tanto a ese grupo de gobierno que estaba en ese momento como al de ahora, y al consejero que estaba en aquel momento como al de ahora. Se hizo mal y lo reconocen, que si se estableció mal la emergencia. Si se declara la emergencia, pues se actúa, se traslada la carretera para atrás, que es lo que dijimos y es lo que se hizo en otras partes, en otros momentos, y no hubo ningún problema, y se actúa y se resuelve, ¿no? Y ya luego pues se han perdido un poco en qué hacer, qué no hacer, no, ahora rodar para atrás no, ese es otro proyecto que ya digo que está en contratación. ¿Ese proyecto? Está en contratación, parece ser que siguen pidiendo informes de justificación, no sé, para fiscalizarlo en intervención. Incluso se tiró en este caso de Traxa y demás para ir más rápido, pero al final de cuentas no se termina de resolver y eso sigue cerrado. Siguiendo con el asunto, con el tema social, yo creo que ha sido un acierto, por lo menos comunicativo, el sacar el tema de mayores y dependencia. He visto alguna nota, o sea, alguna publicación sobre sus propuestas con respecto a esto, porque es algo inexorable, o sea, cada vez vamos a ser más los que lleguemos a mayores, y yo creo que es una preocupación de casi todo el mundo cuando tienen una cierta edad, incluso cuando estamos en la media, ¿no? Digamos, mediando en el Ecuador. Sí, hombre, Tomás, yo no creo que esto esté preocupando mucho todavía. ¿Dónde vamos a acabar todos? Sí, porque es que hay gente que me dice, sí, es verdad, no vas a tener hijos, ¿quién te va a cuidar? Me dicen. Y digo, sí, voy a tener hijos para eso, no sé si me compensa, pero es verdad que, o sea, ¿qué va a pasar con uno? Y que se empieza a hablar, ¿no? De que otro de los pilares que debería haber del estado del bienestar, igual que tenemos asegurada la educación para los menores o tenemos asegurada la sanidad en caso de que te pongas malo, es que si tú llegas a mayor, pues tengas una cierta seguridad y que te la puedan... ¿Cuál es su modelo con respecto a eso? Porque es verdad que en Lanzarote partimos desde muy atrás, o sea, con muchas carencias, hay muchísimas familias esperando para que sus mayores puedan entrar a una residencia, no sé si ese es el mejor modelo, y cuál es el que ustedes proponen. Nosotros abogamos por lo que serían crear hogares, no las macroresidencias, porque al final también... Y bueno, yo ahora mismo lo estoy sufriendo con mi padre está en el Insular y demás, está ahí recuperándose y llegas allí y te lo ves hasta triste, o sea, porque ahora mismo no tenemos otra cosa, pero sí que lo que queremos es que estén como en un hogar, compartiendo con a lo mejor 30 personas. Precisamente AFA está ahora rehabilitando una casa en Taiche, y es en ese plan.
ahí pues que hay 30 plazas, pero están como conviviendo en su casa con más gente, ¿no? Por supuesto, pero es esa convivencia para crear un poco más de hogar, no que sean esas macro residencias que parece que estás ahí esperando que llegue la hora, ¿no? Queremos tener ahí un poco más de calidad en ese sentido. Sí, es verdad que ahora mismo pues nos faltan muchas infraestructuras, ya no solo por los mayores, sino por la dependencia propiamente dicha. Nosotros en Yesa queremos afrontar un proyecto del Centro de Respiro Familiar, o en este caso para también conciliar, los cuidadores deben conciliar su vida personal, ¿no? Y familiar. Entonces ahí no pernoctan, pero por lo menos están durante el día, hacen sus actividades, y eso yo creo que nos faltan infraestructuras en ese sentido, pero sí queremos darle un poco más de que sea hospitalario, ¿no? Esa infraestructura, esa zona o esos establecimientos donde puedan estar, reciban sus cuidados, y al final también yo creo que los cuidadores también deben tener ese descanso, ¿no? Yo creo que ese es el modelo que queremos afrontar, y es el que se está llevando a cabo en otros sitios, tanto de España como de Europa, y creo que le da un poco más de calidad de vida a personas que han cuidado de nosotros toda la vida y que ahora necesitan pues tener el mayor cariño posible. Que parece más que se va atendiendo más a ese sitios más pequeños, porque es verdad que los ves y realmente terminar así incluso la vida en un sitio donde, bueno, estás esperando que te den la merienda o que te den de cenar, pues bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Tener más a nivel familia, ¿no? Al efecto de construirlos puede ser más fácil, porque si vamos a ir a una macro residencia hará falta una parcela más grande, con una edificabilidad más grande. Y así yo creo que podemos distribuirlo incluso en distintas zonas de la isla, en distintos municipios, tener esas casas hogares, si son 30 aquí, 40 aquí, 20 allá. Y yo creo que al final es como una familia, ¿no? Que en el fondo que ellos se sientan integrados en ese sentido. Yo quería cambiar de tema. Recientemente la presidenta del Cabildo anunció que iba a iniciar los trámites para declarar a Lanzarote la isla saturada turísticamente. ¿Usted está de acuerdo con el inicio de esos trámites? Ya no le pregunto si lo piensa, que la isla es saturada o no, sino usted está de acuerdo con esa iniciativa de la presidenta del Cabildo. Si, en el caso de que usted llegara al Cabildo, ¿cómo ve esa posibilidad? Yo creo que con ese mensaje hay que ser prudente. Ya lo dije cuando surgieron aquellas declaraciones en su momento. Yo sinceramente pensé que tal vez diera un paso atrás o aclarara lo que quiso decir, pero parece que es como, yo lo dije, varios argumentos. Yo creo que hay muchas otros problemas de otras índoles que hay que solucionar. Un transporte público, las carreteras, no digo hacer más carreteras, pero sé que habrá que mejorar, o sé que hacer más, pero de repente haces una que facilite el tránsito, ¿no? Porque a veces da la impresión que puede haber como muchos coches, ¿no? Y muchos vehículos y demás. Pero el transporte público, si se mejorara y fuese eficiente, a mí me ha dicho gente, hombre, si hubiese un transporte público en condiciones, yo no cogería mi coche para trabajar. Vivo en el Golfo, además trabajo en Yaiza, pues cojo una guagua que me lleve allí, me ahorro combustible, ruedas, etcétera, etcétera, más como están ahora los precios, ¿no? Entonces yo creo que hay que, por supuesto, buscar la sostenibilidad en ese turismo, ¿no? Pero sí que tal vez mejorando otras infraestructuras u otros ámbitos, tal vez no tendría por qué trasladarse ese mensaje. Por lo que entiendo, pero el otro día le pregunté yo a José Juan, fue antes de ayer, creo que estaba aquí, y le pregunté si Tía estaba turísticamente saturada. Yaiza está, o Playa Blanca está turísticamente saturada. ¿Y qué dijo José Juan? ¿Que sí? Bueno, José Juan, como es, hizo, sí, no, y todo lo contrario. dijo que sí, pero que no. Es lo que dijo, que bueno, que le parece bien lo que ha dicho la presidenta, porque hay que, lo que también dice él, que hay que luchar por la sostenibilidad. Yo voy por el municipio, porque a lo mejor nadie está saturado. Pero él dio a entender que no estaba saturado, pero que en el futuro podría estarlo. Es lo que dio a entender. Él dice que ahora mismo no estaba saturado, pues pero si que Tía no está saturado, pues entonces ya nadie, pues, que no, el principal núcleo turístico. Evidente, yo lo que quiero preguntar es porque Yaiza no es por nada, pero es la última que nació turísticamente y es la más moderna y sinceramente es la que menos aspecto tiene saturada, en mi opinión personal. No, yo ahora mismo creo que no. Y es verdad que ahora hay ese hotel, ese famoso hotel que realmente... Yo considero que no. De hecho, bueno, ahora muchos restauradores y hoteleros dicen que ha habido un pequeño bajón, las previsiones en verano son buenas. Pero yo creo que tal vez lo que pueda faltar es, por ejemplo, un desdoblamiento de la carretera de Yaiza a Playa Blanca. ¿Qué es lo que yo tenía aquí preguntado? Mucha gente a trabajar, por FEMES baja mucha gente, también por ahí habría que buscar alguna alternativa. Y claro, y ya no es que se mueva el turismo, sino la gente que va a trabajar abajo a los núcleos turísticos. Entiendo que, claro, si te tienes que mover en vehículo, pues
se nota, bueno, se nota porque todos los días en la carretera a ciertas horas se ve, tanto al principio de la mañana como a lo mejor a la última hora, y se nota eso, pero yo considero que no, Yaiza ahora mismo no está turísticamente, creo que pese a ese crecimiento rápido que tuvo, creció ordenadamente. Amor con otro, y hay que yo soy de los que creo que hay que corregir, no solo en Yaiza, en toda Lanzarote, los efectos no deseados que ha tenido el crecimiento, pero corregirlo no significa, yo creo que alarmar, sinceramente, es mi opinión, cada uno tendrá la suya. Y con esto del desdoblamiento, o posible desdoblamiento de la carretera que baja hasta Playa Blanca, yo creo que en su momento, cuando se hizo, que debió ser en finales de los 80, principios de los 90, yo creo que se partió de un error que es crear otra carretera paralela. Es decir, la que ya estaba, la carretera vieja se mantuvo y se creó otra cuando se pudo a lo mejor haber pues, hecho una mayor, pero, o sea, en cuanto a consumo de territorio, y si se desdoblase, ¿qué tendríamos? Una carretera doble, y porque esa ya está definitivamente solo para ciclistas, para determinado tipo de vehículos, porque es que desdoblada está, lo que pasa es que una es vieja o una más antigua y otra... ¿Cuál cree usted que es la mejor? A ver, ahí los técnicos tendrán que hablarlo. Sí. Puede ser esa posibilidad de que se haga una paralela, hay espacio, no se consumiría mucho más, y esa vieja dejarla como vía ciclista pura y dura. Pero no como hasta ahora, porque como hasta ahora es un peligro. Para mí los radares no fue la solución, ahí hay que hacer carriles bici, incluso apartados del tráfico rodado, pero o bien pues la vieja, ampliarla más, ahora se está reasfaltando, pero no se está ampliando mucho los márgenes, hay zonas que sí, zonas que no. ¿Eso de quién competencia, gobierno o cabildo? Ahora mismo esa carretera es de ámbito regional, pero transferir las competencias de mantenimiento y demás al cabildo. Sí que debería haber eso, estudios técnicos que nos digan, mira, la mejor opción para esto es esto, pero tener eso ahí, con una carretera desdoblada, pero que tampoco sirve para ciclistas del todo, no sé, como... Y sobre todo Dolores Corujo ha dicho aquí, perdone alcalde, ha dicho aquí que esa era una de las prioridades. En las primeras entrevistas que le hicimos cuando ella era presidenta, eran las prioridades porque reconoce que con la creación, cuando aquello todavía no estaba inaugurado el puerto, pero ya ahora está inaugurado, eran muy necesarias. Ella misma lo señaló. El problema es que no sé por qué se ha retrasado. Yo creo que ahí hay como que no están de acuerdo muy bien cuál debe ser la mejor opción todavía. No sé, pero por lo menos incluirnos en el convenio de carreteras del Gobierno de Canarias. Ha venido mucho dinero para Fuerteventura y poco a poco han ido haciendo carreteras que podrán estar bien mal. Yo creo que en el fondo lo que se busca es una conectividad cómoda, rápida. Y segura sobre todo. Y aquí yo creo que por lo menos hasta Yaiza se puede desdoblar. Ya luego tenemos ahí el tramo de Uga y demás, que bueno, está un poco más complicado, habría que ver otras opciones, pero por lo menos hasta ahí sí, y aligeras un montón el tráfico, eso seguro. ¿Alguna pregunta de ustedes? No, yo, sobre el tema el tema de la saturación turística, yo tampoco he escuchado, no sé si usted que tiene más relación con institucional al menos, con Dolores Corujo, luego, ¿eso cómo se concreta? Porque es que a mí, yo creo, yo personalmente, tengo una opinión personal, que Lanzarote está saturada turísticamente. Pero si no me cuentas qué vas a hacer ante la saturación, ¿no? O sea, porque lo que decimos, vale, está saturada, pero ¿y qué? Y luego, porque puede quedarse como la declaración de esto también de ¿y la biosférica? No, la del tema de los efectos del cambio climático. Sí. Y 4 años más tarde tenemos todavía menos producción de energía eólica que hace 4, entonces para que se quede en una declaración habrá que declararlo para algo, pues para definir zonas de alojamiento vacacional, para mejorar el transporte público, no lo sé, para algo, pero usted sabe en qué se concreta, porque yo esa parte no me la... Porque decir que esto está lleno de turistas, pues con 3 millones, con contarlos basta, o sea, ¿no? Que contrataron a gente y todo, parece que aquí llegan muchos turistas, pero ¿se ha concretado en algo? No, sinceramente no, por eso digo que si lo habrá argumentado en esa rueda de prensa, no he tenido oportunidad sinceramente de escucharlo, de leerla bien, pero yo, aparte de esa declaración, lo lógico sería decir, oye, pues hay que afrontar estos hitos o estas líneas, porque eso digo, y para mí, un transporte público eficiente y bueno, liberaría mucho. Mejoras en las infraestructuras viarias, buscar otras fórmulas que digas tú, renovación bueno, pues de la oferta, yo qué sé, pues muchas cosas que entonces yo creo que también hay que vieja por nueva, efectivamente, pero darle una ayuda a la persona que lo hace, que de 2 camas saques una pero de calidad, y que se le pague, porque si no el otro no lo va a hacer. Planes de modernización turística, yo creo que hay que retomarlos, hay zonas que se pueden mejorar, incentivar a aquel que un establecimiento antiguo lo quiere renovar. Que en Playa Blanca se ha hecho hace poco, la cadena MIN, precisamente, MIN, ha renovado, o sea, no está construyendo más, está renovando infraestructuras que se han quedado solas. Pero que incluso a lo mejor hay apartamentos viejos que están ya que se le podría reducir el número de camas, pero claro, a cambio de algo porque si no, no lo va a hacer el empresario. No. Venga, última pregunta, Gloria. La última pregunta es pues un poco relacionada con esto, con el tema de las viviendas vacacionales.
porque cuando la presidenta el otro día comentó, un poco sacó esto, pues entre los indicadores que estaban dando este tipo de expertos era el tema de las viviendas vacacionales, y un poco pues se puso el punto de mira en que eran las que estaban impidiendo, por así decirlo, que hubiera vivienda residencial, cosa que a mí entender. Ahora ha dicho que no, ¿eh? Ahora ha dicho que ella nunca dijo eso. Bueno, pues es lo que se puede entender. Benjamín ha salido al paso. Sí, porque diciendo... interpretamos todos según nuestra ideología, evidentemente. Me parece estupendo, pero yo interpreté exactamente eso. Y yo lo que quería saber es si usted, el tema de la vivienda residencial, ya no tanto la vivienda pública, ha sido un fracaso en Yaiza, como también lo ha sido en todos los sitios. Es decir, pues no estoy hablando solo de Canarias. Realmente es un fracaso. No se ha sabido dar con cómo podemos incentivar, cómo podemos crear viviendas residenciales. No estoy hablando ya de vivienda pública, cómo podemos promover el acceso a la gente que tiene efectivamente un trabajo. En su programa de gobierno... No solo para los vulnerables, sino para la gente, para la clase media, que yo creo que en Yaiza, por ejemplo, es la mayoría. Yo sé que gente que trabaja, pero que no tiene... Sí. No, y las competencias municipales, bueno, pues pueden ser escasas, pero sí que es verdad que quizás, no sé si usted lleva algo en su programa de gobierno para ese tema. El tema de la vivienda, por supuesto, es un tema que ya hemos tratado en esta. Efectivamente, competencias directas no tenemos, pero sí tenemos terreno. Y lo hemos cedido. Hará 2 semanas que nos vienen a aceptar por fin la cesión de la parcela. Entonces, claro, ahí sí que hemos reivindicado. Es verdad que son para viviendas sociales que luego salen en alquiler social, por lo tanto también entiendo que el mercado del alquiler se bajará, porque ahora mismo está desorbitado. Y sí es verdad que terreno tenemos. También sé de inversores que pues, plantean tal vez cambiar la tipología de algunas de las parcelas para poder hacer residenciales y para ser residenciales, no con la idea de es residencial pero luego lo convierto en explotación turística, no, hacen falta residenciales, porque vienen profesores, muchos se van porque no tienen dónde quedarse o tienen que pagar un dineral en alquiler. Temas sanitarios igual, si se amplía el centro de salud de Playa Blanca, si viene algún profesional, ¿dónde se queda? Entonces eso también, aparte de la parte, bueno, pues la hostelería, que es la gran actividad de abajo, igual. Entonces, sí es verdad que el fenómeno de la vivienda vacacional yo considero que hay que acotarlo, hay que buscar alguna forma de regular, y eso lo hemos intentado hacer desde la Comisión de Turismo de la FECAN. Intentamos hacer un borrador, se contrató un estudio para hacer un borrador de ordenanza regional, a ser posible, porque en todas las islas pasa lo mismo. Ese fenómeno pues no vale cualquier cosa, no vale en cualquier sitio, no vale que combines vacacional con residencial, porque al final de cuentas en la vivienda vacacional pues suele haber un poco más de vacaciones, hay más ruido. Creo que hay fórmulas, y creo que la patronal está en ese sentido, va un poco también en, oye, vamos a regular, vamos a darle un cierto plus de calidad de que lo que es una vivienda vacacional, una villa vacacional. Y yo creo que por ahí sí se puede regular. De todas maneras, hay mucho desconocimiento con el tema de la vivienda vacacional. La vivienda vacacional, en general, el 80-90% son de alto standing. Aquí confunden, creen que son palomares que se alquilan. Esto porque salió uno una vez que alquilaba casetas en una azotea. En la azotea. Claro, entonces se cree que toda la vivienda vacacional, sí, por suerte la vivienda vacacional es positiva desde el punto de vista de que trae un turismo de nivel superior incluso que la media de los apartamentos, de los apartamentos turísticos, pero es verdad que hay que regularlo como todo, hay que regularlo como todo, y saber dónde se puede hacer, qué tipología se debe de... Y sobre todo también, de alguna manera, no sé si a través de leyes, garantizar a aquellos propietarios que alquilan su casa de larga duración, lo típico, dale que luego garantía. Cobran, que puedan cobrar, que si Efectivamente, no pagan el inquilino, los pueden sacar. Porque, ¿qué pasa? Es lo mejor que usted... Que lo mejor mucho- no, eso es para mí Yo creo que es la clave solución. también. Para alquilar está Para Porque el hacer, resto- y para que sea rápido, y para que sea rápido. Y lo que porque- lo habrán sufrido de esta manera dirá, yo ya no lo alquilo más en larga duración, lo que hago es vivienda vacacional, en plan vacacional, que yo lo tengo controlado, lo cobro anticipado, sé que es esta semana, sé que incluso la puedo quitar de la oferta y la puedo disfruto utilizar yo. Entonces, Evidentemente, hay varias cosas que hay que ahí pulir. yo creo que una de las cosas fundamentales es dar seguridad al que la saca, al arrendador. Es decir, porque si no, va a ser muy complicado. La gente, si tiene otra opción más cómoda o mejor, pues se va por la más cómoda. Yo lo he hecho y lo han mantienes hecho. cerrada, y lo último que te esperas es pues una ley como la última de vivienda, que ya si la vas a mantener cerrada, entonces te voy a castigar más, te voy a subir el IBI. Es complicado. Es decir, mira, todo es castigar, en vez de coger y vamos a Es tratar muy de que la compli- persona... yo pues, entiendo que es muy todo complicado castigar. porque Dejen de también- castigarnos, porque hombre, ya. hay que proteger también la vivienda al que no la tiene, a la gente que tiene pocos recursos, pero Por lo que no supuesto que puede sí. ser es a costa del pequeño propietario que también tiene un sueldo que puede obtener
después de un esfuerzo, de mucho trabajo, puede tener una segunda casa que la utiliza en verano, pero el resto del año Sí, pues pero la puede... de la segunda casa no se le está tampoco penando, por ahora, que yo sepa. No, Por ahora. Me refiero que no que... Pero ya que quienes tienen 6 casas, es que eso no, a mí que no me diga que con 6 casas es un pequeño, pero ¿sabes? Es un No, suplemento. estamos hablando de una persona que a lo mejor tiene otra casa. Otra casa, bueno, otra claro, casa. Hay muchas aquí Pues no en la Lanzarote. alquila. Yo conozco a muchos amigos Ya. míos que tienen una segunda casa que le ha costado 30 años de trabajo después de ahorrar y de hacer sus esfuerzos, oiga, y la tenían en alquiler normal. Pero con esto de la crisis, es verdad, que mala suerte, con la crisis del COVID, mucha gente no podía pagar, y es que no podían. Yo tenía una casa en Famara alquilada y no podía, y el hombre lo intentó, pero no pudo. Y al Pero final yo te creo encuentras que, con un problema y tienes si que al hasta, propietario tienes tú que, le hasta que garantizas pagarle para que se vaya. que él va a cobrar, mucha gente prefiere quitarse Claro. los guineas de la vivienda vacacional, Claro. tenerlo asegurado aunque sea menos dinero. Claro, yo toda mi vida esa vivienda la he tenido siempre fija hasta ahora. Pues, don Óscar, muchos problemas para solucionar, no solo en Yaiza, sino en toda, veo que en toda Lanzarote, ¿no? Sí, hombre, bueno, está claro que son problemas Pero para eso comunes, para eso problemas están ustedes, ciudadanos, para poder ayudar a solucionarlo. y por eso ya efectivamente por lo menos tenemos las ideas, tenemos los planes y los proyectos para poderlos llevar a cabo si se nos da la oportunidad, claro. Bueno, estamos finalizando la entrevista, o hemos finalizado la entrevista con Óscar Noda, alcalde de Yaiza, candidato a la reelección por UPI y también, en este caso, candidato número 1 al Cabildo por Nueva Canaria. Buenas tardes y mucha suerte. Muy Óscar. bien, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Gloria, mañana el Debate que le toca mañana precisamente le toca mañana. Mañana más, pero no mejor. Eso lo decía, creo que el amigo del hormiguero, no, el de Wyoming. Bayonne. Nos vemos, Jorge, la semana que viene. Más cerca de las elecciones estaremos. Pues efectivamente, Hablamos. nosotros mañana, te lo juro que sí vamos a hablar del gobierno. Buenas tardes.